Muy buenas a todos, mi nombre es Ariadna Soto Mendoza y voy a darles una pequeña reseña del libro de El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad es un libro realizado por Octavio Paz. Dicho libro se encuentra dividido en 8 capítulos y en cada uno de estos capítulos se nos narra diferentes situaciones en las cuales el autor da una especie de crítica hacia nuestro país, pero que también de cierta forma habla sobre algunas cosas buenas que tenemos, pero principalmente se van a las críticas y algunas, por decirse, malas costumbres que nosotros poseemos. El primer capítulo, denominado Pachuco, nos narra cómo el autor pasa gran parte de su adolescencia en nuestro país y que de esta forma se da cuenta cómo es que miles de mexicanos emigran a Estados Unidos. El término pachuco se le da a aquellos mexicanos que emigran a Estados Unidos pero que no se logran acoplar, pero que se niegan a regresar a su país de origen. Y que, a palabras del autor, nos dice que se le hace algo bastante molesto y fastidioso, ya que es el peor error que un mexicano puede cometer al momento de emigrar a los Estados Unidos. También se nos narra cómo los mexicanos no poseen como un complejo de inferioridad al momento de emigrar a Estados Unidos, y que el sentirse solo no es sentirse inferior, sino es sentirse distinto. El capítulo número 2, titulado Las máscaras, nos dice cómo nosotros los mexicanos podemos poseer diferentes tipos de máscaras. En este caso se enfoca en el del machismo, donde se nos dice que la mujer debe ser sumisa, debe enfocarse a la casa, a los hijos, a atender al marido, entre otras cosas, que se determinó por parte de nuestras culturas antiguas. Otra máscara que se da a reflejar es el de las mentiras, en donde nosotros podemos aparentar algo que no somos y que de esta forma podemos crear una especie de realidad ficticia. El capítulo número 3, denominado Todos los Santos, nos habla cómo el Día de Muertos es una celebración bastante icónica y que nos hace únicos ante los demás países, que es una celebración que nos identifica rápidamente y que es importante para nosotros porque de esta forma nosotros podemos conectarnos con parte de nuestro pasado. El capítulo número 4, denominado Los hijos de la Malinche, inicia con una crítica al consumismo, ya que las personas se convierten en trabajadores, los trabajadores crean mercancías y pues nosotros mismos las consumimos. También se nos habla sobre la celebración del día del 15 de septiembre, que para nosotros es un día donde nosotros somos libres e independientes. El término Malinche se le denomina a aquella persona que no recibe el perdón por haber ayudado al conquistador, pero que si bien eres de México, sabes que la Virgen de Guadalupe fue importante para esos tiempos. El quinto capítulo, denominado La conquista y la colonia, nos narra cómo es que los conquistadores llegan a nuestras tierras, conquistan a los aztecas, pero que en sí las demás comunidades indígenas no, parece que no ayudaron o que simplemente no pusieron de su parte, ya que para ellos la conquista era una forma de librarse de los sacrificios indígenas, o sea, de la represión de los aztecas que infligían en estos, y que al ver la conquista fue como una forma de liberarse, a pesar de que ellos sabían que iban a ser sacrificados, y que también estos adoptaron fácilmente a algunas cosas de los españoles, especialmente la religión, que sería el Dios que nos dieron, ya que al ver un Dios humillado y crucificado, se empatizaron bastante rápido y se identificaron con este Dios, por lo cual lo adoptaron fácilmente. El sexto capítulo de este libro, denominado La Independencia, nos narra sobre la revolución que comenzó con Bolívar y San Martín,
Esto para liberar al pueblo sudafricano de la conquista de los españoles, pero que en ningún momento quisieron cambiar lo que eran sus costumbres, sus tradiciones, su sociedad, su economía, entre otros ámbitos. Y en el año de 1857 se nos da la Constitución definitiva, esto a partir de una reforma liberada de Benito Juárez, pero que en cierta forma era el sueño de un México productivo, pero pues la verdad no terminó siendo así. Y pues los estadounidenses se aprovecharon de esta situación para robar parte del territorio mexicano. El séptimo capítulo de este libro se llama La inteligencia mexicana, en donde se nos narra cómo la educación comienza a ejercerse aquí en México y que se espera que se tengan personas inteligentes de las cuales puedan salir profesionistas. Aquí también se nos narra que la literatura fue impartida a los jóvenes a partir de contar lo que era la conquista y cómo eran los pueblos indígenas. También se nos dice que Octavio Paz mantiene la idea en que el mundo moderno mexicano ya carece de estas ideas y que fueron creciendo heredadas a partir de las conquistas que trajeron de Europa. Y el último capítulo, que es el octavo, que se llama Nuestros días, aquí es donde Octavio Paz nos habla que a pesar de todas las revoluciones ocurridas en México, la primera revolución que digamos tuvo el auge fue la del siglo XX y que estas revoluciones digamos que dieron a México en su comunidad una especie de esperanza, por decirlo así. También se nos habla sobre el sistema del capitalismo, que de cierta forma va beneficiando a la economía, pero que las clases obreras y las burguesas lo que quieren es dejar al pueblo en la pobreza, por lo que tampoco ve una solución en el socialismo. También el autor define que es mejor que todos se unieran en esto a los países en una misma problemática para que se le pueda dar una mejor solución, ya que siendo tan solo un país con una problemática nunca se le va a encontrar una solución factible. Bueno, con esto se termina lo que es el libro de El laberinto de la soledad de Octavio Paz. En conclusión, yo puedo decir que este libro nos narra bastante bien algunas situaciones que tal vez nosotros como mexicanos lo vemos ya como algo normal o que simplemente preferimos ignorar, pero que si nos ponemos a pensar y a reflexionar mejor sobre estas situaciones, podemos nosotros dar un mejor futuro o dar una nueva esperanza de que al menos nuestro país pueda progresar.